Jueces capítulo 15. Vamos a comenzar orando hoy. Padre, te pedimos ahora que abrimos tu palabra, que nos puedas también abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y corrección, y queremos prestar atención a lo que aquí está por delante de nosotros. Entonces, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la vida de este hombre. Bien interesante la vida de Sansón. Probablemente el juez más famoso. Y no, por alguna razón, Dios quiere que le prestemos atención porque es el juez al cual más espacio y mayor longitud se le da en el libro de los jueces. Entonces, como se acordarán, cuando recién estábamos comenzando, hay un juez que tiene solamente un versículo, ¿no? Pero este tiene 4 capítulos. Entonces Dios, y por la vida que tiene este hombre, por las decisiones que toma y cómo él fue realmente como conduciendo su vida, yo creo que Dios quiere y nos ha estado diciendo muchísimas cosas a través de la vida de Sansón. Y nos quedamos la semana pasada ahí cuando vimos en el capítulo 14 de que básicamente este hombre va y elige y ve a una mujer y le gusta y es una atracción visual y va con sus padres y les dice básicamente: quiero que hagan los arreglos para poder casarme con ella. Y Sansón empieza como que a tomar ciertas decisiones, a vivir como que una vida un poco secreta en ciertas cosas. Hay cosas que él está haciendo el oculto, que no está informando, no está haciendo transparente. Y finalmente, pues es un hombre muy impulsivo, un hombre que sus deseos son los que básicamente hemos visto que están como que gobernando y direccionando su vida. No Dios, no es un hombre que está completamente rendido a Dios. Y creo que cuando vemos su vida debiésemos de vernos como que reflejados. De hecho, yo creo que todos llevamos a un Sansón dentro. Y creo que a veces cuando vemos estos personajes y como que nos vemos de afuera y decimos: qué mal Sansón acá. Y no nos como que identificamos con este hombre, lo que podríamos o lo que somos capaces de hacer. Creo que es peligroso. Creo que es siempre, como dice Pablo, si queremos estar firmes tenemos que tener cuidado de no caer. Entonces vamos a leer aquí el capítulo 15, solo vamos a estudiar el capítulo 15, el próximo, en 2 miércoles más vamos a terminar con la vida de Sansón. Entonces si estás ahí vamos a leer el verso 1 al 3, dice así: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Dice: mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se acuerdan el capítulo anterior? Básicamente Sansón hace una fiesta, un banquete, que dijimos que era un banquete de alcohol, básicamente una fiesta con mucho alcohol, algo que él no debía de involucrarse, por una semana, y pierde la apuesta de esta adivinanza que hace con los filisteos y va a un pueblo y mata a 30 hombres para juntar y poder pagar la apuesta que él perdió. Al terminar de esa manera, como en cierta manera derrotado, se regresa a la casa de sus padres como enojado, como triste, y básicamente deja abandonada a su esposa. No se consuma el matrimonio y no sabemos cuánto tiempo es en realidad que pasa entre el verso 20 del capítulo 14 y el verso 1 del capítulo 15. Nada más vemos que Sansón regresa por su esposa. Esta mujer filistea del pueblo de Timnat
que abandonó, básicamente Sansón la abandonó porque se fue enojado y la dejó ahí, ¿no? Y ahora pretende regresar para consumar el matrimonio, como para, por decirlo de alguna manera, para tener la luna de miel. Bien extraño, Sansón, las cosas que hace, ¿no? Como que se va, se desaparece, regresa cuando él quiere. Es un hombre que como que está controlado y es dirigido por sus emociones, ¿no? Por sus deseos. Ahora, cuando regresa, resulta que pues su esposa le ha sido dada a otro hombre por el papá. Acuérdate que en esta época básicamente los que arreglaban los matrimonios eran los padres. Los padres llegaban a un acuerdo y por eso Sansón habló con sus padres para que sus padres fueran y hicieran los acuerdos con el papá, los papás de esta mujer. Pero este hombre, básicamente al ver la actitud de Sansón, le dice, ¿sabes qué? Pues definitivamente este hombre no te quiere, no te trata bien, te trata de hecho como un animal cuando le habla de como que es como una vaquilla. Y pues se la dio a otro, se la dio al mejor hombre, como al mejor hombre, como al mejor amigo que él tuvo ahí en Timnat. Y se casa con este otro hombre. Entonces es como decir el padrino de boda. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, Sansón venía así como que quiero estar con mi esposa y resulta que la esposa ya está con otro hombre, ya está con otro matrimonio. Y el padre, el suegro o el ex suegro, le dice, ¿sabes qué? Tengo otra hija, la menor más joven, más bonita, pues quédate con ella, ¿no? Ahora, la reacción de este hombre me llama la atención, ¿no? Que le ofrece la hija menor. Pensaba por qué. ¿Por qué sería que este hombre luego le ofrece como que a la hija menor? Yo creo que es por el temperamento que tenía Sansón. Acuérdate que Sansón acababa de matar a 30 hombres, ¿no? Porque perdió una apuesta. Era un hombre temperamental, era un hombre que era guiado por sus pasiones y tenía una fuerza realmente impresionante. Entonces, el suegro o el ex suegro no quiere tener problemas con Sansón probablemente y le ofrece enseguida a la otra hija. De hecho, le dice ahí en el verso 2, tómala, pues en su lugar. Ahí está, tómala. Entonces dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Obviamente Sansón está muy enojado. Dice, o sea, no es mi culpa si yo ahora salgo y o sea, los filisteos van a sufrir porque estoy enojado que este hombre le dio a mi esposa a otro hombre, ¿no? Ahora, Sansón, un hombre con muchos defectos, un hombre con un temperamento, un control, o sea, un temperamento fuera de control, con ira, con arrebatos de furia. Entonces el papá le dice, pues ahí está, llévatela a la otra hija. Ahora, pensaba en como que en mí y pensaba en nosotros, ¿no? Y me hacía esta pregunta, o sea, soy de las personas que por mis arrebatos de ira o mi enojo, los demás ya han optado de plano por decirme siempre sí a todo lo que yo digo. O sea, por no provocar mi enojo o por no provocar nuestro enojo o para no tener problemas, para que yo no vaya a reaccionar porque ya me tienen miedo, me dicen a todo que sí, ¿no? O sea, viene, ¿dónde está mi esposa? Pues no está, pero aquí está la otra porque no vaya a hacer cosa que Sansoncito se vaya a enojar y nos vaya a matar a más gente. Entonces mejor vamos a tener al hombre tranquilo y en paz para que no haya más bajas. Y pensaba en eso, ¿no? O sea, así era Sansón. Un hombre que se enoja fácilmente, que vamos a ver una seguidilla de conflictos y de venganzas por esto, por lo otro. Entonces pensaba en eso y creo que es bueno pensar. Cuando mi esposa me dice, sí amor, ¿lo está diciendo porque de verdad sí o porque tiene temor a alguna reacción que yo vaya a tener? Y lo mismo es contigo, ¿no? O sea, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ese sí o eso de tenerte como que decirte, no llevarte la contraria, es porque realmente ellos tienen la libertad de decirnos no o porque nada más nos dicen sí porque nos vamos a enojar así.
y vamos a explotar. Y cabezas van a rodar en la casa, ¿no? Entonces dice, no, ¿sabes qué? Esta ya no está, pero tengo esta. Tranquilo, Sansón. No tienes por qué enojarte. Y Sansón dice, bueno, si yo le hago algo a los filisteos, no es mi culpa. O sea, yo con alguien tengo que vertir mi enojo. Ahora fíjate el verso 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas son antorchas. Y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después encendió las teas, o sea, las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Está enojado, ¿verdad? Está enojado Sansón. Está enojado con los filisteos, está enojado. ¿Por qué? Porque cuando llega ya su esposa está con otro. Entonces ahí ves los arrebatos de ira. Su furia descontrolada, sus emociones sin control. Nada más quiere de alguna manera sacar y expresar su enojo. Es como una venganza en contra de los filisteos por lo que hizo su suegro. ¿Y qué es lo que hace? Quema los sembrados de los filisteos. Ahora aquí dice que son 300 zorras. Esa palabra o ese animal realmente también puede que signifique chacales. La palabra en hebreo aplica para los 2 animales, ya sea zorras o chacales. Entonces imagínate, agarró 300 de estos y los amarró por la cola y les puso una antorcha y los mandó así como que váyanse, y quemaron los sembrados. O sea, vaya que sí está enojado Sansón, ¿no? O sea, para pensar algo así y hacer algo de esa manera. Y incendia el trigo, incendia las viñas y los olivares de los filisteos. Y cuando habla de la mies, significa que este trigo ya había sido cosechado. Entonces, en cierta manera, estaba como que listo para utilizarse. Y Sansón dice, no, pues ni eso, se va a quemar y lo van a perder todo. Está muy, muy enojado Sansón. Esa es su venganza y esa es la manera en cómo él está reaccionando a lo que acaba de ocurrir con su esposa, ¿no? Fuera de control, pasiones fuera de control. Un hombre que no está siendo gobernado completamente por Dios. Es un hombre que podríamos decir, o humanamente la gente podría decir, es un hombre que tiene todo el potencial de ser el más grande juez. O sea, Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Fue elegido por Dios. Dios derramó su espíritu sobre su vida. Y vemos que realmente Sansón no termina bien su carrera. Y eso es algo muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana, porque la vida cristiana es como una maratón. Es una carrera larga. En una maratón muchísima gente comienza. Tú ves las maratones famosas, hay cientos, miles de personas que están iniciando, pero no todos esos llegan a la meta. Nada más abandonan a medio camino. Y Sansón comienza bien, pero no termina bien. Sí, como que en medio al final Dios le da una nueva oportunidad y como que hay un cambio, pero Sansón, o sea, Dios hubiese hecho muchísimas más cosas con él. Pero nada más fue un hombre que no puso bajo el gobierno de Dios toda su vida. Y eso nos habla de algo peligroso para nosotros. Ahora, fíjate el verso 6 al 8, cómo reaccionan los filisteos. Dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. O sea, esa es la razón. Porque le quitaron a su esposa, que él abandonó, porque estaba enojado y se fue con papá y mamá. Y cuando llega piensa que la esposa lo va a estar esperando y no, y tiene este arranque de furia. Dice, entonces vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Ok, ahí está la ética y la moral de los filisteos. Ok, acuérdense en el capítulo anterior, el capítulo 14, cuando los filisteos querían como que la adivinanza, ¿se acuerdan cómo amenazaron a la mujer? Si tú no nos dices cuál es la adivinanza, nosotros te vamos a quemar a ti. Y finalmente la amenaza
se cumplió. Es algo terrible. Quemaron a esta pobre mujer y a su padre y probablemente a su casa. La quemaron completamente. Dice el verso 7, entonces les dijo Sansón, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. La venganza filistea al quemado del sembradío fue matar a esta mujer y a su padre. La venganza de Sansón a lo que ellos hicieron, por lo que Sansón había hecho primero, dice que los hirió con gran mortandad. De hecho usa la palabra cadera y muslo. Cuando leí eso dije, ¿qué querrá decir cadera y muslo? Y los estudiosos dicen que es como una expresión, un modismo que habla de una lucha cuerpo a cuerpo. Que eso es lo que quiere decir. Que Sansón luchó cuerpo a cuerpo con ellos y los destrozó. O sea, como que les ganó muy, muy fácilmente. Así Sansón se vengó de lo que ellos habían hecho por lo que él había hecho primero. Entonces, si te fijas, es como que una seguidilla de cosas que uno hace, el otro responde. Hay una provocación, responde. Es como el ciclo. Es como un círculo de venganza tras venganza por lo que el otro hace. Si te fijas en la vida de Sansón, aquí, realmente él actúa por motivos egoístas. Eso es lo que está haciendo Sansón. Nada más está respondiendo y está actuando por motivos egoístas. En primer lugar, en el capítulo anterior, cuando los filisteos le adivinan y le responden la adivinanza, la pregunta que él hizo, ¿qué justificaba que Sansón fuese y matase a 30 filisteos para quitarle la ropa y pagar su apuesta? ¿Había algo que justificaba eso? Absolutamente no. ¿Qué justificaba que por el divorcio que pues el suegro básicamente le dio, él incendiara pues la cosecha de los filisteos? ¿Algo justificaba eso? No. Nada más son arrebatos de ira de Sansón. Ahora, ¿qué justificaba la matanza, esta matanza que hace con los filisteos por la respuesta de quemar a la mujer y al padre? Es algo brutal, pero Sansón tenía que responder de la misma manera. Tenía que actuar así fríamente y asesinar a los filisteos. No creo. Ahora, si te fijas en el proceder de Sansón, te vas a dar cuenta de algo. Sansón no está haciendo esto porque él lo está haciendo con un deseo y con una motivación espiritual de que él quiere liberar a los hijos de Israel. Él no está interesado en los hijos de Israel, no está interesado en la nación. Él todo lo que ha hecho ha sido simplemente motivado por su egoísmo, porque le va mal, porque las cosas no salen como él quiere, porque lo ofendieron, porque lo engañaron. Pero él nunca está pensando, yo voy a luchar en contra de los filisteos porque ellos nos han dominado por 40 años. Y yo voy a obedecer a Dios porque Dios me ha puesto para ser juez y voy a traer libertad a mi nación. Ni siquiera es una motivación como nacionalista. La motivación de todo lo que Sansón hace de matar a gente, a filisteos, en nada más es por egoísmo. Porque me quitaron esto, porque me engañaron, y es nada más una reacción así. Ahora, lo interesante es que aún a pesar de las motivaciones egoístas y como que totalmente carnales de Sansón, la soberanía de Dios va a actuar aún a pesar sobre eso. Y Dios va a cumplir lo que Él prometió, que con Sansón Él iba a comenzar a liberar a los hijos de Israel de los filisteos. Eso no justifica en lo absoluto lo que Sansón hizo. Él es responsable por sus arrebatos de ira, por sus arrebatos de enojo. Él es responsable por su proceder. Pero aún así, Dios cumple su promesa y Él promete y Él usa incluso a Sansón para comenzar a derrotar a los filisteos y para poder liberar a los hijos de Israel.
Si te das cuenta, lo que hemos leído hasta ahora de los hijos de Israel, en ningún momento, a diferencia de los otros jueces y de las otras épocas, los hijos de Israel clamaron pidiendo ayuda de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando ellos ya estaban cansados, dice que clamaron a Dios y Dios los escuchó y Dios levanta un juez. Ahora han pasado 40 años donde están bajo el dominio y la opresión de los filisteos y ellos están cómodos. Digo, están viviendo en esclavitud, pero no han pedido ayuda a Dios. Sansón no está interesado en liberar a los hijos de Israel. Los hijos de Israel no han pedido ayuda, no están interesados tampoco en salir de la opresión de los filisteos. El único que está interesado en traer salvación a los hijos de Israel es Dios. Es Dios. Y pensaba en eso, ¿no? Dios es un Dios que quiere salvar. Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira. Dios está más interesado en el perdido de lo que nosotros estamos interesados en los perdidos. Dios está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos de encontrar salvación. Dios es un Dios que se deleita en salvar y que quiere salvar al que está perdido. Y aquí es Dios realmente el único que tiene un interés de poder a los enemigos de los hijos de Israel, pues derrotarlos. Sansón nada más está enojado y está actuando por sus impulsos. Ahora fíjate el verso 9 al 13. Entonces los filisteos subieron, dice, y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. ¿Qué es lo que ocurre? Pues otra vez es la venganza. Como que siempre es, uno responde, el otro responde, uno hace algo y el otro hace otra cosa. Es la persecución filistea. Y básicamente, ¿qué es lo que quieren? Quieren arrestar, quieren atrapar a Sansón. Ahora, fíjate algo muy interesante. Los hijos de Israel en su reacción, te das cuenta que están completamente bajo el dominio de los filisteos. O sea, nunca dicen, sí, Sansón nos va a liberar de los filisteos. Ellos le dicen a Sansón, ¿por qué nos estás haciendo esto? O sea, tienen un temor a los filisteos. Realmente no tienen tampoco ningún interés de salir de su dominio, creen que no van a poder. Entonces están totalmente dominados. Fíjate el verso 11. Dice, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? O sea, realmente están totalmente subyugados. O sea, es que no podemos salir de esta esclavitud, no podemos salir de este dominio. Y por eso Dios levantaba jueces. Porque ellos se metían en este ciclo del pecado donde abandonaban a Dios. Dios levantaba a estos pueblos extranjeros para finalmente que ellos cosecharan lo que sembraron. Pero finalmente Dios se compadecía y levantaba a un hombre que los liberara. Pero estos hijos de Israel, los hombres, los judíos, dicen, oye, ¿por qué nos estás haciendo esto? Estamos totalmente a merced de los filisteos y por tu culpa, Sansón, podemos tener un problema con ellos. Ahora, ¿cuántos hombres fueron a arrestar a Sansón? 3,000. O sea, ellos saben que no pueden ir dos polis, ¿no? O sea, mandan a 3,000 hombres, van 3,000 hombres. O sea, ahí, chécate, esa es la capacidad o el temor que engendraba y que infundía a Sansón.
que van 3,000 hombres a hablar con él para poder arrestarlo. Pero ahí está, o sea, ellos no tienen interés de liberarse de los filisteos. Sansón no tiene el interés de traer libertad a la nación, nada más está actuando por deseos egoístas. Es Dios el que quiere su liberación. Y Sansón dice, ok, si ustedes no me matan, pues vamos, ¿no? Llévenme. Y así. Ahora, verso 14 dice, así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ahora, ¿te fijas como que el patrón es como un ciclo? O sea, Sansón hace porque ellos le hicieron algo a Sansón porque Sansón les hizo algo a ellos. Sansón hace otra cosa es como un círculo. Así es la venganza. Y pensaba, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos hacen algo? ¿Cómo reaccionamos? Generalmente reaccionamos más fuerte, ¿no? Mira lo que dice Proverbios 15. Vamos a Proverbios 15, verso 1. Dice, la blanda respuesta, quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. ¿Ha habido blanda respuesta aquí alguien? Pues de los filisteos, pues no se espera. Pero de un hombre que tiene al Espíritu de Dios. Entonces, Sansón, ¿cómo se hubiese cortado este círculo y este ciclo? Es poniendo un alto. No es venganza tras venganza, no es reacción tras reacción. Ahora, suena fácil decirlo, pero cuando nos toca, cuando te levantan y te alzan la voz, ¿cómo reaccionamos? ¿Hablamos más fuerte? Cuando nos dicen algo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a responder más fuerte? Cuando leemos que el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente, la gente dice, eso es ser vengativo. ¿Y sabes por qué? No es para ser vengativo. Dios estableció un límite para la reacción porque sabe que nosotros nos pasamos siempre de la línea. Porque si nos quitan un ojo, nosotros vamos a querer quitar 2 ojos. No uno, no es una respuesta justa, no es una reacción medida, es una reacción siempre desmedida. Entonces, aquí Sansón nada más está respondiendo y los otros están respondiendo. Y la cosa va cada vez haciéndose más grande. Ahora, aquí vemos que finalmente Sansón vence a los filisteos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo los vence? El Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Te acuerdas que decíamos de que con los jueces el Espíritu de Dios venía en ciertas ocasiones y ellos podían hacer ciertas cosas que Dios las usaba para poder vencer a los enemigos de Israel? El Espíritu de Dios venía sobre ellos y les daba una capacidad sobrenatural. Ahora, estos últimos domingos estuvimos estudiando que el Espíritu Santo interactúa con nosotros. Lo que cierto grupo de hombres, por cierto periodo de tiempo limitado, podían ellos experimentar en el Antiguo Testamento, como los jueces, como los reyes, como los sacerdotes, ahora el cristiano del Nuevo Testamento puede disfrutar de la comunión con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios vive en cada cristiano.
Lo que era limitado y lo que estaba reservado para ciertos hombres en el Nuevo Testamento, por lo que Jesús hizo por nosotros, ahora tú y yo podemos disfrutar de una relación con el Espíritu Santo, que Él nos acompaña, que Él nos ayuda, que Él nos capacita, que Él nos va a ayudar a poder vencer las tentaciones, que Él nos va a ayudar a poder ser fiel a Jesús. Si el Espíritu de Dios le daba esta capacidad impresionante a Sansón, a pesar de que era un hombre que realmente estaba motivado y muchas veces estaba guiado por malas intenciones y por malos deseos, el Espíritu de Dios está en nuestra vida, está en tu vida para ayudarte con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos va a dar una capacidad, las capacidades para poder ser testigos de Jesús, para poder seguir a Jesús, para poder hablar de Jesús. Sansón es un hombre con muchos defectos, pero aún así Dios lo usó para sus propósitos. ¿Y cómo derrotó a los enemigos? Con una quijada de un asno. Ahora, una quijada de asno es un hueso duro y pesado. Esto debe haber sido fresco. El animal debe haber muerto no hace mucho. Porque si es un hueso seco, se rompe, ¿no? Pero esto debe haber estado pesado y con los dientes, pues es filoso. Y así este hombre mató a 1000 filisteos. 1000. Ahora, algo interesante es, Sansón tenía el voto de ¿qué? De Nazareo, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que él no tenía que hacer? ¿Se acuerdan? No tenía que agarrar nada que estuviese de un cadáver. Y Sansón otra vez tras vez, está violando su consagración a Dios. Pasa por viñedos, come miel de un cadáver de un león, hace una fiesta de una semana donde el alcohol abunda. Entonces, Sansón es un hombre que Dios tenía grandes propósitos para su vida. Dios le dio grandes capacidades. Pero si nosotros no rendimos nuestra vida y nuestras capacidades a Dios, ¿de qué sirve? Si pensamos que nos podemos brincar los semáforos en rojo, algún día alguien nos va a chocar. Nos van a embestir por el lado. A veces nos brincamos o nos pasamos un semáforo en rojo y no pasa nada. Yo me acuerdo una vez tuve que ir a recoger a un misionero que venía de un vuelo de Rusia, aquí en Cancún, y su vuelo llegaba a las 3:30 de la mañana. Y lo fui a buscar, lo fui a dejar a la DO porque iba rumbo a Mérida, y la verdad venía muerto de cansado, eran como las 4 de la mañana cuando iba rumbo a la casa, y en la glorieta aquí del McDonald's, aquí de la Nichupté, no había un alma, y el semáforo estaba en rojo. Y ahí yo estoy parado y digo, ¿quién me va a ver? ¿No? Y pum, me paso, ¿no? A los 5 segundos, una patrulla me cachó. Dije, no, ¿qué va a pasar, no? Y no, sí pasó algo, me pasaron la tremenda multa. Entonces, a veces pensamos de que no, que sí me puedo brincar, y sí, a veces vas a salir, a lo mejor nadie te va a cachar. Pero cuando empezamos a brincarnos, a pasarnos las advertencias, a hacer cosas que no debemos de hacer, Dios es paciente. Pero tarde o que temprano, Él va a permitir que las consecuencias vengan. Y no es que Dios me está castigando. Es que simplemente estoy violando una ley y algo va a ocurrir. A veces nos pasan cosas y decimos, ay Dios, ¿por qué me estás castigando? No, ¿por qué culpamos a Dios? Simplemente estoy cosechando lo que yo he sembrado. No es que Dios me está castigando. Entonces Sansón está vez tras vez como que coqueteando con la tentación, no está consagrando su vida, no está viviendo en consagración a Dios. Él piensa que puede manejar las cosas todavía, pero eso le va a costar muy, muy caro. Sansón se contaminó al agarrar esta quijada de este animal que estaba fresco. Sí, mató a 1000 filisteos, pero de todas maneras, hay cosas que no debe de hacer. Y ese nombre que se le pone a este como que lugar
quiere decir la colina de la quijada, así se conoce, ese es el nombre en hebreo. Y fíjate lo que él dice, el verso 16, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Era como que medio poeta, o quería hacerlo. Con la quijada de un asno, ¿qué dice? Maté. ¿Quién? Yo maté a 1000 filisteos. ¿Te das cuenta cuál es como la actitud de Sansón? Yo lo hice. Yo. Como que es un poema egocéntrico. O sea, Sansón dice, o sea, yo lo hice, yo tengo fuerza. Y sabes que cuando nosotros pensamos eso de nosotros, es como que es peligroso. Cuando pensamos que las cosas se dan porque yo lo hice, y a veces se nos olvida completamente que pues es la gracia de Dios, y Dios es el que hace las cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, humanamente un hombre podría matar a 1000 hombres con una quijada de asna, y Sansón de verdad cree que él lo hizo. O sea, que eso es algo que un hombre puede hacer con fuerza. ¿Dónde está puesta la confianza de Sansón? En sus capacidades. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿En lo que yo soy capaz de hacer? ¿En lo que yo tengo que ofrecer? ¿O en la capacidad de Dios? Entonces, Sansón así es este hombre. Con mucho potencial, el hombre que pudo haber sido, pero terminó no siendo todo lo que tenía que ser. Ahora fíjate el verso 18. Dice, teniendo gran sed, ¿así que hace? Clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed. Medio dramático el hombre. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? O sea, Sansón así como que clamó a Dios. ¿Cuándo clamó a Dios? Cuando estaba en problemas. ¿A quién se parece? Ay, Señor, ayúdame, pero en las victorias yo soy el que las consigue, ¿verdad? Pero en las derrotas, ahí sí, Dios, tienes que ayudarme porque... Pero cuando las cosas salen bien ni nos acordamos de Dios. Es mi inteligencia, es mi capacidad, son mis conectes, lo que quieras. Pero cuando viene la dificultad es, ay sí, ahí sí nos acordamos de Dios. Entonces le dice, moriré ahora de sed, caeré en manos de los incircuncisos. Ahora, ¿cómo responde Dios? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acor, el cual está en Lehi hasta hoy. Dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Por primera vez en lo que llevamos de Sansón, vemos que él pide ayuda a Dios. No hay otro, no sé si él lo ha hecho antes, pero esta es la primera vez que aparece registrado. Todas las otras cosas que ha hecho Sansón las ha hecho por su cuenta, sin buscar la dirección de Dios, sin buscar ayuda, sin clamar a Dios, sin pedir dirección, sin nada. Aquí, cuando él está en problemas, ya está como deshidratado, por primera vez Sansón como que pide ayuda y clama a Dios. ¿Qué es lo que lo hizo clamar a Dios? Su necesidad. La necesidad lo hizo reconocer de que necesita de Dios. Y muchas veces, ¿verdad que sí? Hasta que estamos en un problema, que eso nos lleva a decir, no, realmente no puedo vivir sin Dios, que lo necesito. Pero es cuando empezamos a perder las cosas, cuando las cosas empiezan a salir como que no pensamos que van a salir, es cuando volteamos a mirar y a buscar ayuda. Pero cuando está todo tranquilo, a veces realmente estamos como que en piloto automático. Nada más estamos avanzando, las cosas están sucediendo, pero es hasta que nos damos cuenta que estamos muy, muy profundamente necesitados de Dios, que pedimos ayuda y nos damos cuenta de que efectivamente necesitamos de Jesús. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Juan 15, lo leímos el domingo.
Separado de mí, ¿qué? ¿Dice nada? ¿Dice poco o algunas cosas? Dice nada. Nada pueden hacer. Y Sansón dice, no, ¿sabes qué? Necesito a Dios. También reconoce un poco como que el triunfo que fue conseguido por él, pero que se lo dio Dios. Y algo asombroso que veo en la gracia de Dios es que Dios, al darle agua, salvó a un indigno como Sansón. Realmente. O sea, Sansón no ha tenido una vida intachable hasta ahora. Realmente con muchas deficiencias de carácter, con problemas morales, no viviendo una vida consagrada como él debía de vivir. Y aún así, Dios lo salva de morir deshidratado ahí después de esta lucha. Aún así, Dios le dio una fuerza sobrenatural para poder derrotar a los filisteos. A pesar de que Sansón no es muy digno realmente. Entonces, cuando vemos la vida de los jueces hasta ahora, cuando ves la vida de Sansón, te das cuenta que realmente nuestro Dios es un Dios con muchísima gracia. Realmente si Dios no actuara así con nosotros, ¿quién podría permanecer de pie? ¿Quién podría poder acercarse a Dios si Dios no fuese misericordioso como lo es? O sea, vemos a Sansón, un hombre que fue salvado por Dios aquí de morir deshidratado. Un hombre que 1000 filisteos, si Dios no le hubiese dado la capacidad para poder pelear, 1000 filisteos se lo comen vivo a Sansón. Pero Dios está haciendo algo, ¿ves? Dios está usando, a pesar de la desobediencia de Sansón, Dios lo está usando porque Dios quiere salvar a Israel. Dios quiere salvar a su gente. Cuando vemos a estos hombres, a los jueces, juez quiere decir libertador, ¿ok? Y hasta ahora te das cuenta que todos los jueces tienen muchísimas falencias, muchísimas cosas que son como que deplorables. Y lo que Dios hace realmente cuando ves el Antiguo Testamento, lo que nos está mostrando realmente es que por muy buen candidato, por mucha fuerza que pueda tener un hombre, por muy buenas ideas que pueda tener, sigue siendo un hombre pecaminoso y caído, que no tiene la capacidad de traer una verdadera libertad y una verdadera paz duradera al hombre. Y lo que Dios está haciendo, y va a tomarse todo el Antiguo Testamento, es realmente hacernos ver de que el único que tiene esa capacidad y el que lo pudo hacer es Jesús. Vamos a ver después cuando lleguemos ahí, algún día llegaremos a los reyes. Y te vas a dar cuenta que es la misma historia. O sea, un rey más o menos, muchísimos malos. Y tampoco con los reyes. Tampoco con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque realmente de nosotros, o sea, el hombre no puede salvar al hombre. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en un hombre, nos va a quedar mal, tarde que temprano. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el verdadero libertador con mayúscula, que es Jesús, realmente es ahí donde vamos a encontrar verdadera libertad. Jesús le dijo a la gente que si Él no nos liberara, no vamos a ser verdaderamente libres. El único que tiene la capacidad de traer verdadera libertad y paz es Jesús. Pero todos los jueces, todos los hombres que vinieron, algunos con más virtudes que otros, algunos con mayores defectos que otros, pero todos con deficiencias. Pero aún así Dios los usó para sus propósitos. Entonces, piensa un poco en esto. Sansón dice que fue juez o que juzgó a Israel, dice el último verso, es como un resumen de su vida. 20 años. 20 años. Ahora, no sabemos cuántos años nos dará Dios a nosotros. Pero mi oración y mi anhelo para cada uno de nosotros es que podamos haber comenzado esta carrera, pero que podamos llegar hasta el final. Que los años que Dios te ha dado
puedas ir creciendo y puedas tener como la actitud que dice Pablo en Filipenses: yo prosigo en la meta. Prosigo en la meta. Pero que podamos llegar ahí, podamos llegar bien. No medio arrastrando como llegó Sansón. Por la gracia de Dios, Sansón aparece en Hebreos 11. Es interesante que aparezca en esa lista de los héroes de la fe, por decirlo de alguna manera. Pero vemos que su vida tuvo muchos defectos. Ahora, mi anhelo es que tú y yo podamos llegar. No sabemos cuánto tiempo nos da Dios, pero que podamos vivir una vida que le glorifique. Esta semana todos escuchamos la noticia de este famoso basquetbolista que murió a los 41 años. Y toda la gente está impactada porque dice 41 años. Su hija de 11 años creo que tenía. Dices, ¿cómo pasan cosas? No sabemos cuándo vamos a partir. Entonces, cada día cuenta, ¿no? Que Dios nos conceda la gracia para poder vivir cada día que Él nos da para la gloria de Dios. Que esas áreas en nuestra vida, en la tuya y en la mía, que yo sé cuáles son, que podamos rendir esas cosas a Dios. Que Dios nos llene de su espíritu para poder vivir una vida que le glorifica. Y podamos examinar nuestro corazón en esas áreas que realmente no hemos rendido a Él. Como Sansón no rindió. Que no ocurra eso contigo. Que tú puedas vivir una vida completamente rendida a Jesús. Para eso Él nos dejó a su espíritu. Entonces necesitamos de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Creo que Sansón es un buen recordatorio de que realmente tenemos que prestar más atención a nuestro corazón.